Escogí una palabra para titular el sermón de hoy y es permanecer. ¿Puede decir conmigo permanecer? Hace algún tiempo cuenta la historia que había un hombre que se presentó en oración en un momento dado y le dijo a Dios: Dios mío, ya no puedo más, ya no doy más. Me siento enfermo, me siento triste, me siento débil, no siento fuerza en mis piernas, en mis brazos, en mis manos. Ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer nada para sostener a mi familia. Creo que estoy ya acabado y será mejor que hagas algo conmigo y me lleves a tu presencia. Este hombre se sentía frustrado en un momento determinado de su vida. Algunos minutos después de haber orado, sintió fuertemente de parte de Dios que Dios le estaba diciendo que él debía de hacer una cosa que para muchos podría parecer extraña, tal vez para muchos podría ser algo sin sentido. Lo que escuchó de parte de Dios era de que él tenía que salir de su casa en una cabaña a un lado de la montaña y él tenía que encontrar allí una roca grande y comenzar entonces a poner sus manos contra esa roca y comenzar entonces a empujar esa roca que era muy grande, tanto así como la ilustración que de repente ahora mismo usted está viendo. Así que este hombre en su convicción salía de su casa todos los días, ponía las manos en esa roca y comenzaba a empujarla y comenzaba a hacer toda la fuerza que él podía, pero que no era mucha. Y así comenzó a hacer el primer día y el segundo día, la primera semana, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Al cabo de un año otra vez se presenta delante de Dios y dice: Padre amado, te lo dije, que he fracasado, estoy mal, no he podido mover ni siquiera 1 centímetro la roca que tú me habías pedido. Pero en ese momento dice el relato que él escuchó la voz de Dios diciéndole: ¿te has mirado a ti mismo? Mira tus manos, están fuertes. Mira los músculos de tus brazos. Mira tus piernas, la fortaleza que hay. Mira tu tórax. Ya no hay dolor, ya no hay artritis ni reuma. Mira la fuerza que ahora tienes. Todos los días puedes salir a hacer lo que te pedí. Es cierto, Señor, pero no he logrado mover ni siquiera 1 centímetro la roca. ¿Cuándo yo te dije que movieras la roca? Solo que la empujaras. Y amados míos, este relato nos enseña de que Dios tenía un propósito especial para este hombre. Se trataba más que nada de que él permaneciera haciendo algo que iba a traer bendición, beneficio a su cuerpo. En ningún momento Dios le había dicho: quiero que muevas la roca a determinada cantidad de centímetros, solamente ve y empújala. No se trata de que Dios tenía la expectativa de que aquel hombre empujara la roca, sino simplemente que fuera obediente a empujarla.
En ese proceso de permanecer, de empujar, de hacer lo que se le había indicado, su cuerpo comenzó a revitalizarse, sus músculos a fortalecerse, como quien va a un gimnasio todos los días, sus brazos, sus piernas. Así fue entonces como aquel hombre entendió que no se trataba de mover la roca, sino se trataba de permanecer en el plan que Dios le había dado. Y mis amados, en este tiempo, amados varones, es tan importante entender el plan de Dios en cuanto a permanecer en el camino. Porque haber comenzado, muchos comienzan. El asunto es, ¿cuántos permanecen? De eso se trata. Quisiera que entendiéramos esto. Cuando Dios le dijo, no has fracasado. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta de sanarte y tú fuiste parte de mi plan. Varón, si alguna vez has pensado que en algún área de tu vida has fracasado, piénsalo bien en realidad. Porque probablemente has fracasado si te vas a enfocar en un plan humano, en la expectativa que tú tenías, pero ¿cuál era la expectativa que Dios tenía? Muchas veces, al igual que ese hombre de la historia que acabo de contar, vemos como, digamos así, como ilógicas las situaciones, los problemas, las adversidades de la vida, y empezamos muchas veces a buscarle lógica. Queremos tener un encuentro con el razonamiento del ser humano. El asunto es que no podemos encontrarle una lógica a la voluntad de Dios, porque estamos queriendo entender con una mente finita, una mente divina. Ese es el asunto. Con una mente natural queremos entender a una mente sobrenatural. Pero sabes, una de las cosas que sucedían en aquellos días, parte de la narrativa también es que hubo momentos en que quiso dejar de empujar la roca, especialmente cuando Satanás se acercó a decirle que estaba haciendo el ridículo, que la gente del pueblo que pasaba por un camino aledaño lo señalaba como diciéndole, mira ese loco lo que está haciendo, mira ese tonto lo que está haciendo. Muchos lo señalaron, muchos seguramente se burlaron de él, por ver a aquel hombre diminuto. Imagínate que tú pasaras por allí y que vieras a ese hombre empujando esa gran roca. Tú dirías, ¿qué es lo que cree que va a hacer ese hombre? ¿Cuántas veces habrá sido víctima de burlas, de tantas cosas? Seguramente Satanás mismo, pretendiendo alejarlo de la voluntad de Dios, diciéndole, ¿qué estás haciendo? Mira, si Dios te amara, no te pediría que hagas el ridículo. Si Dios te amara, no te pediría que hagas una cosa como esa. Si yo estuviera en tu lugar, dejaría de hacer eso inmediatamente. Muchas veces, nuestro adversario quiere traernos supuestos pensamientos de lógica para que abandonemos la voluntad de Dios. Pero, amados míos, necesitamos entonces entender que el día de hoy hay un llamado a permanecer sin importar qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes. Necesitas, varón amado, poner en las manos de Jesús absolutamente todo. Y Él, por medio de su voluntad, nunca nos hará perder el tiempo, más bien nos hará ser más fuertes. Nunca va a pretender humillarte, nunca va a pretender de que tú seas ridiculizado,
Saben, queridos varones, permanecer es vivir, permanecer es continuar o mantenerse. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él y mantenerse en Él, en medio de un mundo que te ofrece otras cosas. Cuando una persona es salva, se dice que está en Cristo. Justamente Pablo habla de esto cuando escribe a los hermanos, a la iglesia en Roma. Usted lo va a encontrar si toma nota en el capítulo 8, versos 1 y 2. También el pasaje tan conocido de 2 de Corintios 5:17, del cual mencioné el viernes en nuestro estudio. Pero fíjense en ustedes entonces que decimos que está en Cristo, que esa alma, esa persona está segura en una relación permanente. Muchas veces vemos que los seres humanos en este tiempo, con esto de las redes sociales y las diferentes plataformas de Facebook y tantas otras, podemos darnos cuenta que la persona pone algunos datos personales y dice en relación, como que está en relación con alguien, tiene una relación con alguien, quiere decir que tiene novio o tiene novia esa persona. Amados, ¿sabes? Permanecer en Cristo no es un nivel especial de experiencia cristiana disponible solo para unos pocos. No es así. Más bien es la posición de todos los verdaderos creyentes. La diferencia entre los que permanecen en Cristo y los que no permanecen en Cristo es la diferencia entre los salvos y los que no son salvos. De eso se trata. Varones amados, hoy necesitamos estar muy alertas a todo esto. El apóstol Juan, que tuvo que aprender todo esto desde muy joven, un muchacho ya de 20 años, tuvo que aprender mucho acerca del Señor. Era el más joven de todo el equipo de discípulos que caminaban con Jesús por aquella antigua Palestina. Y cuando él entonces escribe una de sus cartas para los creyentes que estaban lejos ya de Jerusalén, en la primera carta que él escribe en el capítulo 2, versos 5 al 6, él enseña que permanecer en Cristo es un sinónimo de conocer a Cristo. Varones amados, ustedes que me están escuchando, la pregunta no es si eres cristiano, la pregunta no es si estás sirviendo, la pregunta no es si vienes seguido a la iglesia, la pregunta es si conoces a Cristo. De eso se trata. Todo lo anterior no tiene sentido si no conoces a Cristo. No importa que vengas todos los días a la iglesia. No importa incluso hasta si tienes ministerio. Si no conoces a Cristo, todo lo demás se derrite como un pedazo de mantequilla bajo ese sol fuerte que tenemos allí. Mis amados, más adelante el apóstol Juan en esa carta, justamente él compara el permanecer en el Padre y el Hijo con tener la promesa de la vida. Bíblicamente, queridos varones, perseverar y permanecer y conocer a Cristo son referencias a la misma cosa. ¿Y qué cosa es? La salvación. De eso se trata. La salvación pura y exclusivamente. Queridos varones, la frase perseverar en Cristo describe una relación íntima y cercana y no solo un conocimiento superficial. Para algunos de ustedes, varones que están casados desde hace ya muchos años, y si yo les preguntara a algunos varones casados aquí si conocen a sus esposas, y algunos me dicen, bueno, tengo 15, tengo 20, tengo 30, 40 o muchas más tiempo casado con mi esposa y sí le conozco. ¿Qué es, queridos varones, lo que te ha llevado a decir que conoces a tu esposa? ¿Simplemente
la fecha que figura allí en el acta matrimonial? ¿Solo eso? Lo que te ha llevado a conocerle verdaderamente es porque has estado, y espero así sea, conviviendo con ella, durmiendo con ella, comiendo con ella, acompañando en los tiempos de enfermedad, en todo tiempo, de vacaciones, en trabajo, en donde sea, viviendo diferentes etapas de la vida matrimonial te han llevado a decir que hoy le conoces, involucrándote en su vida, porque no podemos decir que la vida conyugal no conlleva el hecho de involucrarse uno en la vida del otro. Si no, no tendría sentido el matrimonio. Varones amados, entendamos entonces justamente lo que escribe Juan, y me gustaría que por favor abrieran sus Biblias en este pasaje importante. El capítulo 15, el célebre y precioso capítulo 15 de Juan, pero me gustaría que tomáramos del verso 4 al 7. Para los que leen inglés lo van a poder leer en la pantalla, pero justamente en Juan 15, del 4 al 7, Jesús dice a sus discípulos que es imprescindible recibir su vida utilizando una imagen. Así como yo pretendí hoy ilustrar un poco el hecho de permanecer con aquel hombre que empujaba la roca, en aquellos días el Señor Jesús también está enseñándole a todos esos varones que están con Él, y Él toma una imagen que es la imagen de los pámpanos que están unidos a una vid, es decir, la viña, las plantas de uva que habrás conocido seguramente. Y el Señor Jesús utiliza la primera palabra en este verso 4 y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Si puedes, léelo conmigo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Está hablando a esos varones. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque les indica a estos varones: separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amados míos, sin esa unión fundamental con Cristo, la cual está explicando el Señor Jesús, que nos proporciona la salvación que solo hay en Cristo, no puede haber vida ni tampoco productividad. Amados varones, en otros pasajes de la Biblia, la misma Biblia compara nuestra relación con Cristo también a la de un cuerpo con una cabeza. El Señor Jesús siempre está buscando la manera de ilustrar para que todos entiendan. Y a ese mismo grupo siempre se refirió con palabras certeras para que permanecieran en el camino. No fue fácil para aquellos hombres permanecer en el camino. De hecho, cuando llega el momento donde ellos podrían haber hecho algo al respecto, ustedes recordarán que varios de ellos se fueron a pescar. Estaban decepcionados o estaban frustrados o no sabían qué hacer. En fin, usted podría escribir su propio argumento para justificarles, pero la verdad es esa. No es que inmediatamente salieron todos por las calles a predicar a Cristo. Se sintieron al igual que tú, varón, como muchas veces te sientes en la vida, que has estado frustrado porque las cosas no han salido como tú has querido.
Estoy seguro que aquí en la casa y en donde me están escuchando hay varones que han vivido en su vida diferentes momentos de frustración, diferentes momentos donde se han sentido fracasados, desesperados, donde las cosas no han estado saliendo como tú querías y de repente tomaste alguna decisión al respecto. Estos son varones también al igual que tú y yo. Más tarde, el apóstol Pablo, que ya había tenido su encuentro con Cristo, que ya había transcurrido como unos 3 años de tiempo de preparación, le escribe también a un grupo de hombres también, y obviamente mujeres, en una ciudad llamada Colosa. Y allí entonces a ese grupo de colosenses, en el capítulo 1 y verso 18, él les dice, hablando de Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Y para qué es esto? Para que en todo tenga la preeminencia. Varones amados, la clave está en que Cristo tenga la preeminencia, que sea lo primero absolutamente en todo. ¿Qué es lo más importante? Yo sé que en este momento algún varón me dirá, pastor, mi trabajo es muy importante, dependo mucho de mi trabajo para sostener a mi familia, tengo que pagar los biles. Mi casa es importante, mis hijos son importantes, mi esposa es importante. No digo que eso no sea importante, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, querido varón, ¿qué es lo que tiene preeminencia en tu vida? ¿Es Cristo ya? ¿Has logrado entonces que Cristo ya tenga la preeminencia en tu vida por sobre todas las cosas? Querido varón, ¿sabías de que si la preeminencia de tu vida está tomada por Cristo, entonces eso va a llevar bendición a todo lo otro que estás pensando? Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu casa, tu carro, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando Cristo tenga la preeminencia en tu vida. Pensé que alguna dama diría amén. Mujeres, ya que ustedes están aquí y vinieron, no sé, de casualidad llegaron hoy. Bueno, están aquí, qué bueno. Pero piensa en esto, mujeres queridas. Si tú, tal vez tú dirás, no, yo quiero ser la mujer más importante de mi esposo. No, por supuesto que sí. Pero mujeres amadas, a usted le conviene que Cristo tenga preeminencia en la vida de su esposo. Porque si eso ocurre así, tú vas a ser bendecida. Tus hijos van a ser bendecidos. Así que nunca jamás te vas a poner celosa de eso. Al contrario, eso es lo más importante, lo que te va a traer bendición. Si tu esposo tiene a Cristo como primero en su vida. Y esto, tú que estás en casa y que compartes a veces más tiempo con tus hijos y con tus hijas, esto también debes de compartirlo con tus hijos o con tus hijas. Algunos de los que tal vez estuvieron hace un instante aquí, estuvimos orando por ellos, por favor, o por tus nietos o por tus sobrinos. Eso es muy importante. Saben, amados míos, que ahora que hemos leído ese capítulo 15 de Juan, algunas personas, queridos varones, interpretan la advertencia que leímos en Juan 15:6, es decir, los pámpanos que no permanecen en la vid, entonces dice, serán desechados y quemados. El asunto es que esa advertencia, algunas personas la interpretan según lo cual los cristianos, según ellos, corren riesgo siempre de perder su salvación. Así es como algunas personas lo interpretan. Porque ese es el asunto de que a veces cada uno toma las porciones de la Biblia y la quiere interpretar a su manera. Pero en otras palabras, amados míos, ellos dicen que es posible ser salvo, pero no permanecer. Y en ese caso seríamos desechados.
Pero esto solo podría ser cierto, escuchen esto, solo podría ser cierto si permanecer estuviera separado de la salvación, refiriéndose a un estado de intimidad con Cristo que tenemos que alcanzar después de la salvación. El asunto es entonces de que si no hay intimidad, si no hay permanencia, entonces no hay salvación. Pero si yo le vi orar allá en el parque, levantó así su manito, pero esa levantada de mano, eso no es la salvación. Pero es que yo le escuché que hasta abrió la boca y oró. Sí, qué bueno, pero esa no es la salvación. Estamos muy equivocados a veces cuando queremos concentrar toda la salvación en una mano levantada, en una frase que la persona diga con sus labios. De eso todos los días y en todas partes sucede eso, aún en la época de los días de Jesús también. Miles le seguían. ¿Cuántos estuvieron en el Calvario? ¿Cuántos llegaron hasta allí? Amados míos, se trata entonces de la permanencia. Se trata de tu relación íntima con Él. Se trata, queridos varones, de lo que les dije hace un rato, de conocerle, de conocerle. Así como tú dices que conoces a tu esposa, o conoces a tus hijos, o conoces a tu mejor amigo, o conoces tal vez a otra persona con quien tienes años tal vez de convivir en amistad, en familia, etc. ¿Le conoces? La Biblia deja claro que la salvación, queridos varones, viene por gracia y se mantiene por gracia. El apóstol Pablo sabía de la existencia de un grupo de iglesias en un área llamada Galacia. Entonces él, conociendo la situación que vivían los hermanos en ese valle de Galacia, les escribe una carta y cada una fue leída en aquellas casas, porque no eran templos. El capítulo 3, que hoy lo conocemos como la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 2 al 3, dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. Imagínense ustedes que el apóstol Pablo tenía una propuesta seria de algo a lo cual él estaba interesado, dice Pablo. Noten ustedes, queridos varones, en Colosenses 3, 2 al 3, en las pantallas aparece en inglés, pero tómelo usted en su Biblia y lea las preguntas de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Varón, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque en aquellos días esto era un riesgo justamente. ¿Cómo era que la gente se estaba convirtiendo? ¿Por el oír la palabra de Dios o simplemente porque era parte de las obras de la ley nada más? Como si fuera importante tener una membresía, vamos a decir, en la iglesia. Es interesante que el apóstol Pablo, yo creo que si el apóstol Pablo estuviera hoy en día y él fuera parte de las redes sociales y tuviera su propio Instagram, ya se lo hubieran cancelado hace rato. Al apóstol Pablo no le permitirían hoy estar hablando a las redes sociales, tener Facebook, Instagram y todas esas otras plataformas. Seguramente ya hubiera sido cortado. Porque él dice: tan necios sois. Así está hablando. Habiendo comenzado por el Espíritu, porque Él sabe que habían comenzado bien. Recuerda los días en que predicaba en aquel valle de Galacia y la gente venía a los pies de Cristo. ¿Ahora vais a acabar por la carne? Porque había comenzado un problema en la iglesia. La carnalidad, el espíritu carnal se había revelado en medio de ellos. Ya no había una actitud espiritual.
Yo me pregunto, ¿y cuánto tiempo había pasado desde aquellos días en que Pablo les predicó a aquellos hombres y mujeres en Galacia hasta el día en que él luego está escribiendo la carta? ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos se enfriaran, para que ellos entonces de lo espiritual se convirtieran en carnales? Y amados míos, fíjense en ustedes entonces que si una rama pudiera de alguna manera caer lejos de la vid, volviendo al ejemplo del Señor Jesús, resultando en la pérdida de la salvación, entonces se estarían contradiciendo otros pasajes muy claros de la Escritura. Quisiera que viéramos esto, porque es importante que usted corrobore si lo que yo estoy diciendo está en la Biblia. Abra su Biblia en Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Si tú lees inglés, lo puedes leer también en inglés en las pantallas. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Le está hablando allí a un grupo muy interesante de hombres y también de mujeres. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen. Oyen mi voz, yo las conozco, ellos me siguen. Esa es la fórmula. Y yo les doy, ¿qué cosa? Les doy comida, les doy dinero, les doy trabajo. Dice, y yo les doy vida eterna. Jesús les está dando algo que el mundo no les podía dar. Yo les doy vida eterna y les asegura algo, y no perecerán jamás. Hoy muchos de nosotros que tenemos ya un tiempo tal vez en la iglesia y estudiando la palabra, sabemos que este asunto de no van a perecer jamás se trata de nuestra vida espiritual. Pero y aquellos días, aquellas personas amontonados allí escuchando a Jesús, entenderían esto y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Noten ustedes cómo Jesús entonces, Él ya había tomado esto que en inglés llaman ownership, ya Él les estaba declarando ser el dueño de sus almas. Todavía no había llegado a la cruz, todavía no había ido a pagar el precio, es cierto, todavía no había derramado la sangre por esas almas, pero ya estaba anticipando esto. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes que esto tiene que traernos paz a nuestra vida? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Interesante. Tú eres una promesa del Padre. El Padre ha entregado tu vida al Hijo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y termina diciendo Jesús en el verso 30, yo y el Padre uno somos. Varones amados hermanos, es mejor interpretar la metáfora de la vid verdadera de esta manera. Obviamente que Jesús es la vid verdadera. Los pámpanos que permanecen en Él son los verdaderamente salvos. Tienen una conexión real y vital con el Salvador, queridos varones. Los pámpanos marchitos, escucha esto, los pámpanos marchitos que no permanecen en Él son aquellos que fingen ser salvos y que fingen estar unidos a la vid, pero que no tienen vida de Cristo. Así que no se trata de fingir que soy un buen hombre, un buen cristiano. Se trata de que se note verdaderamente. Pero más que se note, se trata de nuestra relación íntima con Cristo. Amados varones, amados míos, al final los farsantes se verán como lo que eran. ¿Sabe? No sé si usted ha visto alguna vez en un laboratorio
Si ha tenido la oportunidad de ver una muestra de algo y ver que muchas veces en algunas muestras aparecen parásitos, ¿sí?, que no sirven para el cuerpo. Parásitos a veces que pueden estar en tus intestinos, en el estómago. Pero amados míos, los farsantes se verán justamente como lo que eran, parásitos que no tenían una auténtica relación con Jesús. Durante un tiempo, sabes, tanto Pedro como Judas se podrían ver iguales. Se podría decir que eran discípulos, estaban juntos allí. La gente los vería y decían, wow, qué buenos hombres, qué buenos discípulos. Uno encargado de la parte administrativa, el otro encargado de allí de dirigir la pesca, etcétera. Cada uno tenía algo que hacer. Durante un tiempo, tanto Pedro como Judas parecían ser idénticos en su caminar con Cristo cuando la gente los veía caminar con Jesús para un lado y para el otro. Pero no obstante, lo que vemos nosotros al final es que Pedro estaba unido a la vid y Judas no. Pedro mismo, cuando tuvo que ser sacrificado, pidió, ya que iba a ir a la cruz, que sea de cabeza. Y sabe, Juan reafirma el principio del pámpano seco y lo hace de esta manera porque dice que salieron en un momento dado, volviendo a su primera carta de Juan capítulo 2 y verso 19. Él dice, salieron, es decir, la gente que se oponía a Cristo, que se oponía a la iglesia, salieron de nosotros, les dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Varones amados, qué importante que entendamos esto. El hecho de permanecer habla mucho de ti. El hecho de permanecer habla de tu relación con Cristo. El hecho de permanecer habla de que si realmente eres un verdadero hombre de Cristo, un hombre cristiano, no un hombre con membresía de iglesia cristiana. Una de las pruebas de la salvación es justamente la perseverancia o permanencia sostenida en Cristo. Los salvos, queridos varones, continuarán en su caminar con Cristo. Y quisiera que pudiéramos arribar a este verso bíblico final que está en Apocalipsis capítulo 2 y verso 26. Varones amados, abran sus Biblias. Si tienes algo, marca allí en tu Biblia. Si tienes algo de color, subráyalo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 26. Lo vas a poder leer ahí en tu pantalla. El apóstol Juan ha tenido que escribir esto cuando el Señor Jesús estaba hablando a sus iglesias. Pero noten ustedes el capítulo 2 y verso 26 de este libro de Revelaciones dice, varones amados, al que venciere y guardare mis obras hasta el final, dice Jesús, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero dice que hay una condición, al que venciere y guardare mis obras. De eso se trata. Esto habla de permanecer. De esto se trata justamente. Ellos permanecerán o se mantendrán en Él. Dios completará su obra en ellos. ¿Sabes? El apóstol Pablo justamente dice claramente que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día, hasta aquel día. De esa se trata y esa es la promesa que nos describe Pablo, escribiendo a los hermanos que estaban allá en Filipos, y producirán mucho fruto para la gloria de Dios,
como Juan 15:5, que ya lo leímos, también lo dice. Amados, se trata de eso, al que venciere y guardare mis obras. Varones, se trata de permanecer, se trata de guardar la palabra. Se trata justamente de seguir tal vez empujando esa roca. ¿Cómo se llama esa roca en tu vida? ¿Qué es eso que de repente te está costando tanto? Recuerda, en la narrativa, en la historia, la ilustración de esta tarde, el Señor no le había dicho que moviera la roca, sino que permaneciera allí, empujando, perseverando. ¿Qué área de tu vida el Señor te está ahora hablando para que perseveres? Mira, el mundo tiene tantos medios, tiene tantos atractivos para que tú ya no sigas, para que hagas otras cosas, para que cambies de idea, porque el mundo tiene muy buenas ideas, fantásticas ideas, para que dejes de empujar la roca. De repente alguien te está diciendo que es ridículo que sigas en el camino del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia si no te veo con mejor trabajo, no te veo con mejor carro, no te veo así, no te veo así? Puedes hacer otras cosas. ¿Para qué vas a ir el domingo a la iglesia? Pierdes el tiempo. Esos son muchos de los pensamientos que hoy podemos de repente escuchar de parte del mundo. Pero sin embargo, el Señor te dice, persevera, permanece, insiste, sigue adelante. Eso es lo que va a traer bendición a tu vida. Todo lo otro es efímero. Todo lo otro se termina. Todo lo otro, decía Salomón, es vanidad. Amados míos, varones, hoy se trata tanto de que puedas permanecer. Porque a veces hasta un buen amigo te puede hacer muy buenas ofertas con tal de arrebatarte, sacarte del camino, convencerte de que dejes tu ministerio, de que dejes tu servicio al reino de Dios. Este es un tiempo en donde los hombres son desafiados a permanecer, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que la roca sea muy grande, a pesar de que sea muy pesada, a pesar de que no la has movido ni un centímetro. Sin embargo, permanecer. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie un momento para que podamos orar. Podamos clamar a este Dios omnipotente, a nuestro Dios lleno de gracia, a nuestro Dios lleno de amor para nosotros. A nuestros amigos que están allí en las redes sociales queremos desearles que puedan permanecer por sobre todas las cosas, caminar con Cristo en medio de todas las pruebas y en medio de todas las circunstancias y poder reconocer que no hay nada mejor que te pueda pasar en la vida que permanecer en el camino del Señor. Que Dios les bendiga de manera especial y nos encontramos el próximo viernes aquí a las 7 en punto de la noche.